les voy a pedir que tengan a la mano siempre la Biblia para poder leer. Como voy a poder observar quiénes están conectados, entonces voy a pedirles así el ping-pong para que puedan tener la Biblia a la mano y lo puedan leer. ¿Está bien? Para poder hacerlo más dinámico, más participativo también para cada uno de ustedes. ¿Está bien? Muy bien, voy a compartir ahora sí la pantalla. El tema del día de hoy es lo que Dios quiere de su pueblo. Elegí esta imagen que la tengo ahí guardada en el archivo, creo que es del año 2017. Fue una salida evangelística que tuvimos en una oportunidad. Queríamos hacer algo diferente, queríamos hacer alguna especie de activación en donde muchas personas puedan visualizar los mensajes que queríamos compartir en esa noche. Y quedó allí para el recuerdo. Esperamos algún momento, en alguna oportunidad también hacer lo mismo. Seguramente lo vamos a hacer con muchas ganas por todo el tiempo que estamos pasando ¿no? en casa y con la dificultad de no poder reunirnos. Pero bueno, vamos avanzando, entonces les voy a ir mostrando lo siguiente. A ver. Ay, disculpen. Tengo dos mouse acá y todo se mueve. Ya está. A ver. Bueno, vamos a recordar que hace unos años atrás, estoy hablando del año 2016, ¿no? En el 2016, en el 28 de julio del 2026, hemos visto que es la fecha cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski asumió, ¿no? Asumió el mando. Y desde ese entonces hasta el día de hoy han pasado pues 5 años y han habido muchos acontecimientos sociales y políticos en nuestro país. Y algo que nos da un poco de vergüenza es decir que en estos 5 años hemos tenido 5 presidentes, ¿no? Desde el año pasado estamos enfrentando la pandemia, hemos visto partir a muchas personas a causa de esta enfermedad, ¿no? Hemos visto que el total de personas que fallecieron a la fecha, los registrados y los que no se han contado todavía, fácilmente podrían llenar la capacidad de nuestro Estadio Nacional, ¿no? Hasta 2 estadios nacionales. Y en medio de toda esta emergencia estamos viviendo pues una crisis moral, ¿no? Que ha calado en todos los ámbitos, ¿no? En los ámbitos políticos, sociales, ¿no? El año pasado, en noviembre, justamente habíamos visto una serie de manifestaciones, ¿no? En contra del sistema político. Todos hemos visto pues lo que ha pasado en esas semanas. Muchos hemos sentido en carne propia, hemos sentido empatía por lo que ha pasado, y otros tal vez hemos estado al margen o hemos tenido un rol más de espectador, ¿no? Hemos visto tantos carteles que han estado compartiendo en esas marchas, ¿no? Que pusieron mostrar allí. Y había una frase muy recurrente como una reacción ante todo lo que estaba sucediendo en ese entonces. Esta frase que ustedes ven ahí en la pantalla dice que nuestra indignación se convierta en un voto responsable, ¿no? En noviembre del año pasado, y bueno, ya estamos el día de hoy, ¿no? 17 de abril, ya el domingo pasado tuvimos elecciones y ya sabemos quiénes van a segunda vuelta. Más allá de lo que haya pasado y el candidato que haya pasado por el cual hayas o no hayas votado, ¿no? Estamos justamente en miras de una segunda vuelta. Y estamos viendo ahora, ¿no? Que estaban enfrentándose la derecha, ¿no? Y la izquierda. Esos términos que a veces allí los vemos presentes en las redes sociales, ¿no? Entonces, posiblemente uno de estos dos poderes, de estos dos corrientes, filosofías, ideologías, van a tomar el poder en este año, en el año de nuestro bicentenario. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si alguien les hiciera esta pregunta, de repente estás en la calle y te preguntan, ¿no? Viene un reportero, un periodista y te dice, ¿no? ¿Y tú te consideras de izquierda o de derecha? ¿Qué dirías? ¿Te quedarías mudo y tal vez no sabrías qué responder? ¿O tendrías rápidamente la respuesta? ¿No? Definitivamente esta pregunta puede generar mucha polémica y lo vemos en las redes sociales, ¿no? Está presente en todas las conversaciones. En casa seguramente ya muchos han hablado de este tema y con personas que también tenemos siempre frecuencia, con quienes conversamos, compartimos, tenemos confianza, también seguramente hemos hecho eso, ¿no? Pero ahora todos entendemos qué es tener una convicción ideológica, ya sea de izquierda o de derecha. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo tienen presente? Vamos a ver qué diferencias hay. A ver, voy a mostrar aquí rápidamente.
Si hablamos de la izquierda pues es una posición política, ¿no? En la que defiende la lucha de clases. Y vamos a ver allí, hay un intervencionismo del Estado, está presente el Estado allí regulando todo. A esta posición le importa mucho la protección de los derechos humanos, sobre todo en las minorías, y lo que busca es que el desarrollo va a estar centrado en la igualdad y la justicia. Esa es en la izquierda. Vamos a ver que sus posiciones en cuanto a causas sociales, hablamos de el aborto, derechos LGTBI, de cambio climático, tienen una posición más progresista. Eso quiere decir que todos estos derechos que puedan tener todos los grupos, ¿no? De minoría. En el caso de la derecha, la posición que ellos tienen políticamente es que se impulsa por la libertad, el avance individual como un generador de riqueza, ¿ya? Y también dice que se defiende mucho el libre mercado, ¿no? El libre mercado, que no haya mucha intervención del sector privado y que también las actividades del Estado sean mínimas, ¿no? No tenga mucha intervención allí. Entonces, tenemos estos dos términos que de repente en estas semanas hemos estado escuchando, hemos estado hablando. Y bueno, seguramente ustedes también han escuchado hablar de los términos socialista, comunista, conservador, liberal, fascista, ¿no? Cada uno de esos términos. Depende mucho eso de un sistema autoritario o libertario, ¿ya? Cuando un gobierno es más autoritario y es de izquierda, podría terminar siendo comunista, ¿no? Y si es un gobierno de derecha y es más autoritario, podrías terminar siendo fascista. Ustedes ven en el cuadro allí en la parte superior, en el lado izquierdo. Entonces, tenemos países en América con una posición de izquierda, de derecha o de centro, ¿no? En donde de repente algunos dicen, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy de centro. O sea, estoy de acuerdo con algunos postulados, pero no en todo, ¿no? Entonces, en nuestro país, a la fecha, podemos decir que somos de centro, pero hay otros países también de igual manera. Ahora, entonces tenemos un continente tan fraccionado por estas ideologías, pero ahora quizás la frase que tú puedas decir es la siguiente, y les voy a mostrar aquí. Ni de izquierda ni de derecha, soy de arriba. Ajá, ¿no? No soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy de arriba, yo soy el Señor, ¿no? El Señor está en los cielos y por lo tanto mi mirada está centrada hacia arriba. Muy bien, suena bonito, ¿no? Suena bonito decir eso y declarar eso, pero realmente nosotros expresamos nuestros lazos afectivos, ¿no? Nuestra simpatía hacia determinados grupos o movimientos sociales, ¿no? Hay diferentes grupos que de repente en estos momentos a ti te movilizan, ¿no? De repente te moviliza la desigualdad social, la injusticia, la corrupción, la legalización o no del aborto, el matrimonio homosexual, quizás te consideras pro vida, pro familia, o tal vez de alguna manera tienes pensamientos que se acercan al feminismo, ¿no? O tal vez sus convicciones, o tienes pues otras convicciones, ¿no? ¿Cuáles son esas convicciones que tú puedas tener? Quizás tú las tienes ahí presentes porque están arraigadas en nosotros. Forma parte justamente del desarrollo de nuestra cultura como personas, en nuestro entorno familiar, social, ¿no? Es parte de nuestra identidad y esto se relaciona con esos pensamientos y filosofías que nosotros podamos tener, ¿no? Yo conozco muchos cristianos que en estos momentos participan en diferentes colectivos o grupos, ¿no? Que alguien podría decir, ¿cómo un cristiano puede participar en estos grupos? Pero sí, hay muchos que pueden participar en grupos en donde defienden la igualdad de género, hay grupos que defienden el feminismo, hay grupos que defienden la libre decisión del aborto, hay grupos que defienden cuestiones ambientales. Entonces, todo eso se puede ver, ¿no? Como dice, hay de todo en la vida del Señor. Definitivamente a todos nos afecta lo que el gobierno vaya a hacer. No sabemos que en estos años que hemos visto cada cosa que ha pasado, nos afecta, ¿no? Nos afecta mucho. Y como buenos opinólogos, tenemos muchas opiniones al respecto, ¿no? De cómo se puede hacer mejor las cosas, ¿no? Y ahí comento en el Facebook, ¿no? Yo digo, no, pero este gobierno y así, ¿no?
De repente hago eso, o tal vez lo comento conmigo mismo, ¿no? Pero claro, tú no estás en el gobierno. Si estuvieras en el gobierno, quizás también tendrías que tener otra posición, ¿no? Tal vez las cosas cambian, no sabemos. En estas elecciones, incluso antes, ¿no? Hemos visto cómo en las redes sociales muchas personas sacan a relucir todas sus convicciones, ¿no? Todas sus simpatías, ¿no? Todas esos sentimientos que los sacan ahí con mucho apasionamiento, ¿no? Con una actitud tenaz, confrontador, y puedes terminar discutiéndote allí, haciendo todo un historial de comentarios, ¿no? Con otras personas que tal vez piensan diferente que tú. ¿Está bien? Pero ahora, como pueblo de Dios, ¿será esa nuestra respuesta? ¿No? A todos estos movimientos sociales, a esta lucha de clases, a la injusticia, la desigualdad que hoy en día estamos viendo, ¿no? Y que estamos viendo como resultado de estas elecciones. ¿Qué es lo que Dios quiere, ¿no? De su pueblo? Esa es la pregunta que cada uno de ustedes puede responder. Pero vamos a ver el día a través de la palabra. En primer lugar, ¿qué es lo que no quiere de su pueblo? ¿Ya? A ver, voy a mostrarles aquí. Muy bien, lo que Dios no quiere de su pueblo es que nuestra reacción ante las injusticias surcan desde el odio, ¿no? Y su resultado sea ejercer violencia. Vamos a leer Mateo 5.9. ¿Qué dice Mateo 5.9? Le voy a pedir a ver, vamos a ver aquí quiénes están presentes. Ahí está, a ver, voy a ver aquí a Josué. Hola, Josué, bienvenido. Josué, ¿podrías leer Mateo 5.9, por favor? ¿Está? Josué. Creo que no está, o tal vez no me escucha. En todo caso, le voy a pedir a Lourdes. Lourdes, ¿podrías leer Mateo 5.9, por favor? Miseli, gracias, Miseli. Adelante. Sí, sí podría. Excelente, gracias. ¿Lourdes lo lee o yo? Lourdes, ya. Miseli. ¿Yo? Miseli, normal, no ya, normal. Miseli y luego Lourdes, no se preocupen. Miseli y luego Lourdes, está bien. No se peleen, no se peleen. Es que no sé, porque quiero varios nombres. Mateo 5.9. Mateo 5.9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Muy bien. Bienaventurados los pacificadores. ¿Y quiénes son los pacificadores? Todos los que van a ser llamados hijos de Dios. Entonces, todo pacificador definitivamente no ejerce violencia, ¿no? Está en contra de la violencia, y todo lo que hace o dice se aleja de la violencia. Entonces, nuestra reacción debe ser más bien procurar promover la paz, ¿no? Promover la paz, poder alejarte de toda confrontación, y la mejor demostración que podemos ser hijos de Dios es eso, ¿no? Ejercer, promover la paz, y no pues llegar a estas confrontaciones que al final no edifican a nadie, ¿no? Entonces, Dios no quiere eso, ¿no? Que nuestras acciones estén centradas en el odio, y que también ejerzamos violencia. ¿Qué dice Mateo 5, 21 y 22? Ahora sí lo puede leer Lourdes. Hay nada más. Mateo 5, 29. 21 y 22. Ahí está también. 21 y 22. Ya. Dice 21 y 22. Jesús y la ira, dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Entonces, no hay necesidad de dañar físicamente, ¿no? No agredir para decir que estás desobedeciendo a Dios. Realmente nosotros podemos decir que, claro, yo no estoy matando a nadie, entonces no está mal que yo me exprese. Pero ¿con qué motivo lo estoy haciendo? Quizás lo estoy haciendo con mucho enojo, con indignación, con antipatía, con cólera, con resentimiento. Y con todo mostrar solamente esto, estoy justamente fallando, ¿no?
Cuando no hay nada bueno que decir, mejor me callo. Y creo que si no va a bendecir, no va a edificar, simplemente no comparto lo que en ese momento quiero decir. ¿Está bien? Lucas 6:45 nos dice, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, si de tu boca salen palabras de juicio, palabras de crítica, palabras que puede herir a cualquier persona que lo escucha, definitivamente es lo que también tienes en tu corazón. Y bueno, busquemos eso, ¿no? Busquemos eso, busquemos que podamos hacer eso. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver que también dice que lo que Dios no quiere de su pueblo es que haga alianzas o convenios con el poder actual o algún grupo político y obtener beneficios o privilegios. También hemos visto eso, ¿no? Hay muchos grupos o personas, no, bueno, no voy a hablar de denominaciones, pero muchas personas que siendo iglesia establecen alianzas o algunos convenios con grupos de poder, ¿no? Con grupos políticos o con el gobierno. Y tenemos una referencia allí, por ejemplo, en Mateo 4, 8, 10, ¿ya? Voy a pedir a Tania que lo pueda leer. Mateo 4, 8, 10. Vamos a ver ahí qué es lo que sucede con Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, gracias Tania. Jesús en ese momento no hizo ninguna alianza con Satanás, ¿no? Con el diablo. Él no simplemente dijo que la importancia de adorar, ¿no? Por sobre todas las cosas a Dios y servir a Dios. Entonces, la iglesia en sí no debe hacer alianzas ni convenios con ningún poder actual, ¿no? Porque nosotros servimos a Dios. Como iglesia, nuestra autoridad máxima es Dios. ¿Está bien? Claro, respetamos las autoridades, eso es cierto, pero no establecemos alianzas para obtener beneficios o privilegios. Jesús no hizo esas alianzas, pero él sí reconoció, cuando estuvo aquí en la tierra, él reconoció la legitimidad del gobierno humano, ¿no? Del gobierno terrenal. Aunque él sabía que era un mal necesario, pero él lo reconoció. Y lo vamos a ver en Mateo 22, 16 al 21. Voy a pedir a Lilian que lo pueda leer. Lilian. Mateo 22, del 16 al 21. (22:16 al 21), ¿no? Sí, Lilian, gracias. Mandaron a algunos de sus seguidores junto con unos partidarios del rey Herodes para que dijeran a Jesús, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo, hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús le preguntó, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ellos le contestaron, del emperador romano. Jesús le dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, amén. Gracias, Lilian. Entonces, Jesús reconoce, ¿no?, la autoridad del gobierno terrenal. En este caso vemos al César. Él dice, hay que darle al César lo que es del César. Pero él reconoce y pone en primer lugar que hay un gobierno eterno, ¿no? Y es Dios, ¿no? Definitivamente, si podemos recordar o mirar el contexto de Jesús, vamos a ver que Jesús vivía en un tiempo de mucha injusticia, ¿no? Había mucha opresión, había un grupo en contra del imperialismo, como los celotes, que ustedes recordarán que incluso hay uno de ellos que es su discípulo. Habían fariseos que eran de contra nacionalistas y pensaban y defendían mucho el linaje judío.
habían herodianos, como ya hemos visto en la lectura, que defendían el intervencionismo, ¿no?, de Herodes en representación del Imperio Romano. Y también vemos grupos conservadores, vemos grupos liberales, grupos independentistas, grupos imperialistas. Había muchos grupos políticos, pero Jesús no se alió con ninguno, ¿no?, con ninguno de ellos. Aunque ambos grupos veían a Jesús como un problema. Ellos tenían tantas sus diferencias, pero algo en común es que a él lo veían como un problema, como una amenaza para su agenda, para sus fines. Y bueno, no nos sorprendamos que ahora los grupos de poder también ven con otros ojos a los cristianos, ¿no? Entonces, no estamos dentro, quizás querrán hacer alianzas con nosotros, pero ¿cuál serán esos beneficios que ellos quieren obtener, ¿no? Definitivamente no van de la mano con lo que la iglesia quiere y lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, allí tenemos lo que Dios no quiere. Vamos a ver lo que Dios sí quiere de su pueblo. Y para eso vamos a también tener como referencia un pasaje bíblico muy interesante que es Miqueas. El libro de Miqueas nos habla mucho sobre este punto. Miqueas era un antiguo profeta, ¿no?, que él escribió al pueblo de Dios y los reprendió, ¿no?, los exhortó, porque dicen eran religiosos por fuera en cuanto a sus acciones, pero eran corruptos por dentro. Y bueno, Miqueas, él describió al pueblo de Dios como un pueblo, dice, idólatra. Él dice que era un pueblo que robaba la propiedad, se aprovechaba del poder que tenía, de las herencias de los pobres. Era un pueblo, dice, violento, un pueblo de mentiras y que solo, dice, buscaba sus propios intereses. Así era el pueblo de Israel en ese entonces, ¿no? Y vamos a ver que Miqueas menciona en el pasaje, en el capítulo 6, ¿no?, el versículo 8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora desmenuzado estos puntos. Primero, practicar, dice, la justicia. Vamos a ver que la justicia, pues, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando siempre la verdad, ¿no? Eso es lo que dice la definición, la teoría. Ahora, practicar la justicia es, pues, vivir una vida de integridad, ¿no? Es tratar a los demás en la manera como Dios quiere que tratemos a los demás. Ahora, en lo individual es, por ejemplo, no aceptar los sobornos o no pedir sobornos, ¿no? No favorecer a nadie, no oprimir a los pobres o vivir solo pensando en mí mismo nada más, ¿no? No es así, ¿no? Creo que cada uno de nosotros estamos en una situación en donde quizás podemos tener ciertos privilegios porque Dios lo ha permitido así, pero no significa que con eso podamos someter a otras personas, ¿no? Hoy en día vemos tanta injusticia en el mundo y Dios quiere, pues, que reflejemos justamente su carácter, ¿no? Ese carácter justo, ese carácter que muestra que podemos bendecir a otras personas practicando la justicia. Hemos visto que hay injusticias grandes, ¿no? Hoy en día, si ustedes se van a Puno, por ejemplo, o a la selva, la esclavitud sexual es un tema allí que está presente, ¿no?, en toda la sociedad. Los asaltos, los robos que vemos en las noticias, la xenofobia, el racismo que también vemos, ¿no?, en el día a día, los asesinatos, las violaciones, ¿no? Que podemos decir injusticias tan grandes, pero también hay injusticias tan pequeñas, ¿no? Injusticias tan pequeñas, como por ejemplo evadir impuestos, robar tiempo de tu trabajo, hablar algo que de repente puede ser mitad verdad y mitad verdad mentira, ¿no? En esa hipocresía. Dice que Dios odia todas estas cosas, ¿no? Y nosotros compareceremos ante Él, definitivamente. Él nos llama, dice, a practicar la justicia en cada área de nuestra vida, no solamente pública, sino privada. ¿Qué dice Romanos 12:19? Justamente tengo a Génesis que se acaba de conectar. Bienvenida, Génesis. ¿Qué dice Romanos 12:19, Génesis? ¿Podrías buscar, por favor? Buenas noches, Dios los bendiga. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos,
Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Mía es la venganza, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer justicia, ¿no? Con nuestras propias manos. Quizás muchos de nosotros, como dice, ¿quién quiere la primera piedra? Quizás nosotros podemos hacer el primer comentario en el Facebook, ¿no? Realmente nosotros, aquí lo que nos dice el Señor es que Él tiene la justicia, ¿no? Y si en esta tierra, en este mundo terrenal, la justicia al final no llega ante Dios, sí la vamos a tener que comparecer, ¿no? Y lo vamos a ver en Romanos 14:10. ¿Qué dice en Romanos 14:10, Micheli? Yo lo leo. Ah, genial. Dale, Juan Pablo. Romanos 14:10. Ya. 14:10, ¿no? Sí. Ya, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Ante Dios vamos a rendir cuentas por todo lo que hagamos o lo que no hagamos. Si yo no hice justicia con mis propias manos, tranquilo, porque al final Dios va a tener que ejercer esa justicia. No está en nuestras manos, no está en nuestros dedos para escribir, o no está en nuestra boca para poder decir, ¿no? Entonces, practicar la justicia es eso, ¿no? Vivir una vida de integridad, tratar a los demás de la manera como Dios quiere y no juzgar a los demás, sino más bien amar el bien y rechazar el mal. Eso es primero en Miqueas 6:8. Vamos a ver lo que sigue. Ya hemos visto practicar la justicia, vamos a ver ahora amar la misericordia. Es interesante, justamente dice aquí, no dice practicar la misericordia, dice amar la misericordia. O sea, es como un efecto de lo interno, ¿no? Del corazón. La misericordia es la compasión que nosotros mostramos, ¿no? A alguien que no la merece. ¿Ya? Los que aman la misericordia quieren mostrarla en cada oportunidad, ¿no? En todo momento que ellos tienen la posibilidad de hacerlo, lo demuestran. Esto significa que como nosotros, como seguidores de Jesucristo, como discípulos suyos, hay que perdonar como Él nos perdonó. ¿Cuál es tu actitud entonces hacia esas personas que te han causado daño? Tú obras con enojo y quieres venganza, como ya hemos visto el pasaje anterior. Y no es así, ¿no? Dios justamente nos ofrece misericordia, ¿ya? Porque podemos ver el ejemplo supremo de la misericordia de Dios en nosotros, ¿no? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y Jesús murió justamente en nuestro lugar, sabemos eso, y Él tomó el castigo de todos nuestros pecados en su cuerpo, ¿ya? Jesucristo, como Hijo de Dios, quien practicaba la justicia, cada segundo de su vida, vamos a ver que Él dio su vida, dice voluntariamente, para salvar a pecadores como yo, como cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿no? Para amar la misericordia, dice que nosotros necesitamos recordar, ¿no? Recordar que la misericordia de Dios es el reflejo de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Vamos a dar cuenta a Dios de que podemos ministrar misericordia a través de los demás y tenemos esa oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de ser instrumentos de su misericordia. ¿Está bien? Entonces, amar la misericordia es eso, ¿no? Justamente. Vamos a ver en Salmo 103:8. Le voy a pedir a Micheli. Ahora sí, Micheli, ¿podrías leer Salmo 103:8? Gracias. Y Josué, ¿podrías buscar Lamentaciones 3:22-23, por favor? Josué. Gracias. Salmo 6:8. 103:8. Ah, Salmos. ok. Ya. Salmo 103:8 dice: El Señor es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse y está lleno de amor. Amén. Entonces, Dios es, como parte de sus cualidades, Él es misericordioso, ¿no? Y Él quiere que también sus hijos lo sean, ¿no? Que también puedan mostrar esa clemencia, esa compasión por aquellas personas que también necesitan recibir compasión. Vivimos en un mundo que necesita misericordia, ¿no?
tenemos muchas personas que hoy en día están en el poder y necesitan misericordia de nosotros, ¿no? Entonces también tenemos que tener presente eso. Lamentaciones 3, 22, 23, ¿qué dice Josué? Lamentaciones 3, 22, 23. Sí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias. Entonces, nosotros no hemos sido consumidos, dice, por su misericordia. Realmente todo lo que merecíamos no lo hemos recibido porque Dios es misericordioso con nosotros. ¿Cuántas personas se merecen? Quizás nosotros podemos decir se merece hasta la pena de muerte, porque creo que muchos de ustedes quizás hasta tienen ese pensamiento a favor de la pena de muerte, pero Dios nos enseña a amar la misericordia, a ser misericordiosos. ¿Está bien? Entonces, si Dios hizo ya el único sacrificio necesario, ¿no?, de poder ser perdonados, Dios también nos da la oportunidad de poder también mostrar misericordia a las demás personas. ¿Está bien? Entonces también tengamos que tener presente eso. Muy bien. Tercer punto, nos pide humillarnos ante nuestro Dios. Los dos primeros eran relacionados a nuestros hermanos, ¿no? A nuestra relación con nuestros hermanos. Pero esta relación ya es con el Padre, con nuestro Padre Celestial. ¿Está bien? Entonces, cuando aquí nos dice poder humillarnos, vamos a ver que humillarnos no es algo que solamente lo hacemos una vez, ¿no? No es que yo elijo un lugar apartado, alejado, y yo me acerco y doblo rodillas y muestro reverencia ante Dios, ¿no? No es solamente una vez, es un estilo de vida, ¿no? Andar, dice, diariamente humillándonos ante nuestro Dios es parte de nuestro estilo de vida. Vamos a recordar pues que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas, somos pecadores y necesitamos de su gracia, ¿no? Como pecadores pues necesitamos a Cristo, ¿no? A Cristo Jesús. Las primeras dos características que hemos visto, como ya les había mencionado, tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con la relación con mis hermanos. Pero en esta estamos viendo la relación con nuestro Padre. Para andar, dice, humildemente, ¿no?, con nuestro Dios, necesitamos que cultivar una relación con Él. Tenemos que escuchar su voz en su palabra, tenemos que darle alabanzas por todo lo que Él nos da, poder presentar nuestras cargas en nuestra oración, y pues necesitamos amar, ¿no? Amar todo lo que Dios ama y odiar o rechazar todo lo que Dios odia. Pero este odio pues no es un odio como destructivo, ¿no? Es un odio centrado en el rechazo, ¿no? Es decir, yo no acepto ni tolero esto, ¿no? Puedo ser que respeto, pero no lo tolero, ¿no? Hay que querer seguir y agradar a Cristo, ¿ya? Más que cualquier otra cosa, definitivamente tenemos que buscar que nuestra intención principal no es agradar a un grupo político, no es seguir a un grupo político, es agradar a Dios en primer lugar. Entonces, si yo lo que estoy haciendo no agrada a Dios, definitivamente entonces tengo que tener presente eso, ¿no? Para poder tener eso, ¿no? Hay que, pues, tener presente estos pasajes que tenemos aquí, ¿no? En Proverbios 11.2, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 11.2? ¿Lo puede leer Israel? Hola Israel, ¿qué tal? Buenas noches. Proverbios 11.2, ¿qué nos dice Proverbios 11.2? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Muy bien, amén. Entonces, tenemos dos opciones, o ser soberbios o ser humildes. La humildad nos va a traer sabiduría, definitivamente. Y muchas veces cuando nosotros estamos ligados o ya hemos establecido acuerdos o estamos formando parte de una convicción política, queremos tener la razón en todo, ¿no? Queremos saber todo y por lo tanto obramos hasta con cierto ego, ¿no? De nosotros, porque yo lo conozco y lo sé todo y definitivamente yo quiero defender mi postura. Pero aquí lo que nos dice es que si humillarte ante Dios es ser humilde, definitivamente también tenemos que ser humildes, ¿no? Y en un momento determinado, cuando no hay nada bueno que decir, mejor
ya no digo nada y evito pues todo tipo de confrontación, porque al final no está hablando mi humildad, sino todo mi orgullo. ¿Está bien? Entonces, tengamos presente eso, ¿no? De poder humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué dice Proverbios 29-23? André, ¿podrías leerlo, André, por favor? Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Muy bien, muchas gracias. Gracias, André. Entonces, nuestra soberbia no debe estar presente porque definitivamente trae cosas negativas en nuestra vida, ¿no? Y lo que sí nos sustenta es ser humilde en nuestro espíritu, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, definitivamente. Santiago 4:10, ¿qué nos dice? Lo voy a pedir ahora a ver quién ha leído. Jacqueline. Hola, Jacqueline, bienvenida. ¿Qué dice Santiago 4:10? Hola, buenas noches con todos. Ya a ver, un ratito. Adelante. A ver, Santiago 4:10. Ya. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos ante Dios y Él nos exaltará. De acuerdo. Amén. Gracias. Gracias, Jacqueline. Entonces, la clave es humillarnos ante Dios. Si yo me humillo, reconozco la autoridad de Dios, la voluntad de Dios y obro en función a la voluntad de Dios. Y no es mi voluntad, sino la de Dios. ¿Está bien? Entonces, es importante eso, tener presente lo que Dios quiere para su pueblo, ¿no? En este tiempo como hijos suyos. ¿Está bien? Vamos a ver entonces a continuación ya unos puntos complementarios que también son muy importantes, sobre todo este punto, ¿no? Todo lo que les digo y lo que ya habló Miqueas es lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿no? En el pueblo de Israel. Pero vamos a ver que Jesús fue el reflejo de eso que Miqueas había escrito por inspiración de Dios, ¿no? Imitar a Jesús. Eso es algo lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Vamos a ver que Jesús, ¿no? Él no mostró ningún interés en manejar los hilos de poder. Lo hemos visto. Él no quiso sentarse sobre un trono y gobernar. No fue ninguno de los reyes de Israel, por ejemplo, ¿no? Él no quiso ser el Mesías que llevó a las almas a poder liberar del Imperio Romano. Él se mantuvo alejado de todo gobierno terrenal. ¿Está bien? Sus valores, sus principios, no encajan con ninguna ideología o religión, ¿no? Con ninguna ideología política o religión. Él pertenece a una categoría diferente, donde solo encaja él y nadie más. ¿Está bien? Su misión en este mundo demostró que el remedio no está en un gobierno terrenal, ¿no? Porque todo cambio, toda transformación comienza y se manifiesta desde lo individual, ¿no? Lo vemos allí, ¿no? No es en un gobierno, no es en un sistema, no es en un poder establecido aquí en la tierra, sino en lo eterno, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente, imitar a Jesús en todo lo que Él hizo, porque Él sirvió siendo hijo ¿no? de Dios, vino a habitar con nosotros y también vino para servir, con autoridad inclusive, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer también como pueblo? Impactar la sociedad. La iglesia definitivamente tiene poder para impactar en la sociedad, ¿no? Hay que tener presente eso. Y esto implica pues en anunciar y construir el reino de Dios desde los valores, no de mis convicciones de izquierda, de derecha o de centro, ¿no? Sino desde los valores que vemos en la vida de Jesús. Porque Jesús no fue ni de izquierda ni de derecha, definitivamente él no encaja en ninguna de esas ideologías, ¿está bien? Pero sí nuestra labor, nuestra misión está centrada en poder seguir esos valores que Él predicó y Él los pudo demostrar, ¿no? Jesús no negoció con ningún otro poder y nosotros tampoco podemos hacer eso, ¿no? Que nuestras convicciones no estén, digamos, ofrecidas al mejor postor y aquí nos da mejores beneficios. Definitivamente no debe ser así. ¿Está bien? Tenemos esta labor de poder impactar en la sociedad. Vamos a ver lo siguiente. Servir a los demás, ¿no? Eso es también muy importante.
Si Jesús sirvió a los demás, nosotros también. Nosotros como cristianos estamos llamados a servir, a poder trabajar por la paz, a dar testimonio del amor de Dios, ¿no? Hay que anunciar, dice, el reino de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Denunciando los pecados, la injusticia, para que también haya arrepentimiento, ¿no? Hay que obrar con amor sobre todo, ¿no? Sobre todas las cosas, porque dice que eso es lo que prima, ¿no? La preeminencia que tiene el amor. Tengamos presente eso porque es el motor que nos impulsa a servir, ¿no? Generalmente, hoy en día cuando hablamos de grupos políticos, no sabemos si verdaderamente su intención o su necesidad de ser sea el de servir a los demás. Pero Jesús nos enseñó eso, de poder servir a los demás. Porque hemos venido para servir y no ser servidos, dice así su palabra, ¿no? Bueno, finalmente tenemos que orar. Está presente de por sí en todo, de manera transversal, pero nosotros tenemos que orar. Muchas veces muchos preguntan y dicen, no, pero solamente tenemos que orar nada más. Ya les he mencionado todas las anteriores lo que podemos hacer, pero de todas maneras está presente siempre nuestra oración. En Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, no se inquieten por nada, ¿ya? Más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones, ¿ya? Y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que orar, no dejamos de hacerlo. Oremos por nuestro país, por el Perú, si es que soy del Perú, si es que soy de otro país, también tengo que orar por mi país. Definitivamente Dios va a estar obrando en cada uno de ellos. Sabemos que podemos pensar que en un momento determinado el control está centrado en el poder, en los gobiernos, en la izquierda, en la derecha. No lo sabemos. Eso no es así, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que Dios está en control en nuestras vidas. Dios sabe por qué suceden las cosas en este tiempo. Si hoy en día tenemos que decidir para el mes de junio entre uno y otro candidato, que sea también orando, ¿no? De por medio, sabiendo qué es lo mejor para nuestro país, porque tenemos una responsabilidad, y aquí les voy a mostrar. Tenemos que ser buenos ciudadanos de dos reinos, ¿no? Somos ciudadanos y debemos serlo de estos dos reinos. Debemos tener presente la conciencia de que uno es temporal, en lo que estamos ahora, donde Dios nos haya puesto en este país, pero también hay un reino eterno que nos espera y que nos estamos preparando para ese reino. Un reino es subordinado, como el que vemos ahora, pero hay otro que es superior. Pero ambos de ellos tenemos que ser buenos ciudadanos. ¿Está bien? Tenemos una gran labor de poder hablar y predicar el evangelio. Quizás en este tiempo no lo podemos hacer presencialmente en la calle, pero sí lo podemos hacer a través de otros espacios en donde podemos llegar a muchas personas. Y siempre, y no me voy a cansar de decírselo, ¿no? A través de las redes sociales uno puede hacer mucho, pero ya hemos visto, seamos pacificadores. Si yo voy a hablar basando en mis convicciones políticas, si voy a hablar en función a mis intereses, si yo voy a hablar en función a mis simpatías, definitivamente voy a buscar confrontación. Y nosotros como hijos de Dios, prudentes, diligentes, tenemos que buscar siempre pacificar, ¿no? Hablar con amor y también hablar quién es Cristo, ¿no? No soy yo, sino Cristo, que con su palabra, ¿no? Podemos también mencionar y hablar de lo que el mundo necesita hoy en día. El mundo necesita misericordia, el mundo necesita compasión, el mundo necesita esperanza, el mundo necesita paz, pero una paz que solamente Jesucristo nos la da. Pero si es que no estamos haciendo eso, entonces es el momento para poder hacerlo. Es el momento para poder decir en este tiempo que estamos pasando de tantas situaciones morales, políticas, ¿no? Que estamos viviendo, podamos también tener presente eso, que tenemos que ser buenos ciudadanos de dos reinos, eterno, pero también de un reino temporal que tenemos aquí en la tierra, ¿sí?
Eso quería compartirles en esta noche. Espero que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Definitivamente a todos nos afecta mucho el tema de la política y bueno, hemos elegido esta noche poder hablar de este tema, que es un tema muy, pero muy polémico, y definitivamente muchos dicen, no hablemos en una comida ni de religión ni de política, porque si no salimos discutiendo todos, pero lo ideal es que tengamos algo que nos va a marcar nuestro horizonte, y es la palabra de Dios. Porque no es lo que yo pienso ni lo que piensa mi hermano o mi hermana, sino lo que Dios dice con su palabra, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor también nos siga poniendo en nuestro corazón, que nos quite aquellas cosas que de repente no nos ayudan a ser buenos hijos suyos, y que más bien ponga en nuestro corazón esa sensación de poder amar la misericordia, de poder obrar con justicia, ¿no? Y de poder humillarnos a Dios, sobre todo. Y a través de eso vamos a poder servir bien a Dios y vamos a poder obrar también con amor a las demás personas, que es lo que el mundo necesita. Vamos a orar.